Empezar la tercera mesa del módulo de ética de ontología. Les agradecería que vayan tomando asiento, por favor. Emilio, cuando quieras. Buenas tardes. Vamos a comenzar la mesa sobre objeción de conciencia, el deber de informar. Antes de nada, quería agradecer a la OMC la deferencia que ha tenido conmigo como presidente del Colegio de Médicos de Jaén para moderar esta mesa. Y más una mesa que nosotros consideramos muy importante porque la objeción de conciencia es algo inherente a nuestra profesión y algo que es fundamental para nuestro quehacer y nuestro día a día. Pero, como dice el profesor Enrique Villanueva, las cuestiones relativas a la objeción de conciencia nunca serán pacíficas porque pertenecen a la esfera más íntima del yo. En la Gaudium et Spes dice que en lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe de obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe de amar y practicar el bien y que debe de evitar el mal. En nuestro flamante código deontológico, por primera vez hay además un capítulo dedicado a la objeción de conciencia, porque los colegios de médicos siempre defenderán esta objeción de conciencia como algo inherente a nuestra profesión y que consideramos irrenunciable. Pero, a su vez, la objeción de conciencia no debe de ser nunca un derecho para desafiar al Estado y a la sociedad, construyéndose una legalidad cada uno a su medida o a su antojo. Yo pienso que esto va a ser el tema fundamental que va a centrar precisamente la mesa y a la cual voy a pasar a presentar. En primer lugar, presento al profesor don Enrique Villanueva, al que felicitamos por el reconocimiento, por el premio que ha tenido en reconocimiento a su trayectoria profesional. El profesor Enrique Villanueva fue miembro de la Comisión Central de Deontología y ha sido el redactor de esta reflexión preliminar sobre la objeción de conciencia. Luego después tenemos al doctor don Joan Manuel Siol Mones. Es que aquí lo pone con acento. El doctor Joan Mones Siol, que es especialista en aparato digestivo y vocal de la Comisión Central de Odontología del Consejo General de Colegios de Médicos. Va a actuar como relator y el discursor es don Juan José Allende Miranda, médico de familia y presidente del Colegio Oficial de Médicos de Burgos. Y en cuanto a las preguntas, van a actuar el doctor don Miguel Murgado, presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, también médico de familia, el doctor don Ramón Ochoa Mejías, que no está presente en la mesa, pero lo tenemos allí porque tiene un pequeño impedimento y no puede subir las escaleras, y hará su pregunta precisamente desde allá arriba. Y va a cerrar los temas de las preguntas la doctora doña María Inmaculada Martínez de la Torre, presidenta del COM de La Rioja, una de las autoridades también importantes que tenemos en cuestión deontológico en España. Para mí es un honor y un orgullo estar con autoridades tan importantes presentes en esta mesa y, sin más, pues doy la palabra al relator, el doctor Mones. Gracias. Gracias por invitarme a hacer de relator en este importante tema de la objeción de conciencia. Mira,
primero, todos sabemos lo que es la conciencia, todos lo sabemos, pero el momento de definirla, si nos pusiéramos a definirla, tendríamos dificultades, ¿no? Por eso me ha parecido coherente empezar por definir lo que es la conciencia moral. Es la capacidad de percibir los principios por lo que se distingue lo correcto de lo incorrecto. Es como una voz, un tribunal interior que aprueba o desaprueba nuestras conductas. Pero claro, la conciencia no se puede intervenir porque no se encuentra, claro. Y la conciencia moral puede ser de dos tipos. Antecedente, que analiza los actos que uno tiene que ejecutar, y consiguiente, que trata los actos ejecutados, y así se hable de examen de conciencia, remordimientos de conciencia, que nos dicen si hemos hecho un camino adecuado o inadecuado. La Comisión Central de Deontología acuñó una completa definición de objeción de conciencia. Fíjense que todavía estamos hablando de objeción de conciencia en general. No hemos entrado en la médica, que es la que específica nuestra, ¿no? Y es un conflicto interior, insoluble, que sufre una persona cuando le imponen una obligación cuyo cumplimiento riñe con los dictados de su propia conciencia o de su religión. Ya vamos a definir lo que es la objeción de conciencia, que es la negativa del profesional sanitario a realizar motivaciones éticas, por motivaciones éticas o religiosas, determinados actos ordenados por la ley o tolerados por la autoridad. A veces es así, ¿no? En un momento determinado. Y es, por tanto, la objeción una acción digna, moral y ética. Sin embargo, y por esa misma definición, han de ser excluidos de la objeción de conciencia desacuerdos técnicos, que es otra historia para entendernos, o razones de conveniencia. ¿Cuáles son las bases de la objeción de conciencia médica personal, individual, de todos y cada uno de los médicos? Es decir, se considera legítima e incluso he puesto en la diapositiva necesaria cuando el desacuerdo es total y la discrepancia es sustancial e importante, traiciona los propios principios y tendrá una base tanto más sólida cuanto la participación del médico sea más directa. Y finalmente, todos los códigos de deontología modernos consideran la objeción de conciencia como irrenunciable para el médico y sobre todo en esos temas también reconocidos sobre el aborto, la píldora del día de después, o el derecho a la vida, o a la transfusión, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de objeción de conciencia, puede haber objeción de conciencia en cada uno de estos temas que ha clasificado el doctor Simón hace ya unos 10 años de la bioética, ¿no? Bioética global, pública, bioética de sistemas y política de salud. Y nos vamos realmente aquí a diferenciar, no podemos entrar en profundidad en las diferencias de estos diferentes niveles de la bioética en estos dos, ¿no? La bioética de la organización sanitaria y la bioética clínica, que es la más específica de nuestra actuación profesional. Y aquí veis algunos ejemplos sobre ello. Y sobre estas dos hay que entender lo que es la objeción y la objeción de conciencia. Por tanto, es evidente que en un Estado, en una nación, el gobierno, el Parlamento prescribe unas leyes, unas normas válidas para todos. Pero surge inevitablemente el conflicto entre el deber moral, de su moral, y el deber jurídico, el que está en las leyes, ¿no? Por tanto, este conflicto de deber moral, deber jurídico, es la sustancia, el meollo verdadero de la objeción de conciencia. Y, por lo tanto, una sociedad democrática debe reconocer la objeción de conciencia, debe admitir que algunos miembros de su sociedad disientan de las reglas legalmente establecidas. Y un tema de esto, y que hablaremos discretamente al final de mi intervención, es el Real Decreto de la Ley 2012 de reforma del sistema sanitario, en que sociedades científicas como la de aquí se han posicionado, y el colegio y la Organización Médica Colegial también, y después veremos cuál es. Por lo tanto, la objeción de conciencia es un fenómeno moderno, o sea, no es que sea muy antiguo, y no se debe confundir, no es exactamente lo mismo conciencia e identidad religiosa. Muchas veces se solapan, se soslayan, son parecidas, pero no es lo mismo. Y sobre todo hemos de diferenciar lo que es el espacio público, institucional, y el espacio personal de cada individuo, de cada colectivo. Por tanto, no es lo mismo objeción que desobediencia a las normas.
De tal manera que el médico, delante de una norma, de una ley, dice, primera actitud, el médico objetor pretende cambiar la norma como en la desobediencia civil, o lo que pretende realmente es no acatar el ordenamiento jurídico porque va en contra de su conciencia. Son dos conceptos diferentes, ¿no? Es obvio que el médico objetor lo que pretende es este segundo, objeción de conciencia, ¿no? Es decir, yo no quiero hacer esto, pero la ley está, yo la respeto, pero yo no la quiero hacer, ¿no? Pero esto crea conflictos, ¿no?, entre el deber moral del profesional y el jurídico de las leyes. Eso es obvio. Y también es obvio la objeción de conciencia del profesional y el derecho del usuario, que tiene derecho a recibir aquella prestación objetada, pero que la ley le permite. Por lo tanto, como resumen, hasta aquí podemos decir que el médico objetor no pretende cambiar la norma, sino que se le exima de su cumplimiento. El médico objetor no lo hace por no acatar el ordenamiento, como la desobediencia civil. El objetor sanitario desobedece determinadas leyes por ser discordantes en profundidad de su conciencia. Y como derivada aparece el conflicto entre el deber moral y el deber jurídico. Y este conflicto deriva en otro, que es el derecho del usuario a recibir la prestación, y ahí hay un conflicto, es evidente, ¿no? Por tanto, es obligación del poder público establecer sistemas que permitan la objeción de conciencia y la percepción de la prestación sanitaria. Un segundo paso, ¿existe la objeción de conciencia institucional? La objeción de conciencia es individual y no puede ser achacada a una institución o a un centro sanitario, ¿no? Los centros sanitarios, sobre todo con financiación pública, no pueden invocar un ideario propio. Y nuestro código, el código del 2011, que ha dicho Emilio, pues el recientemente aprobado, ¿no?, es el primero que consagra un capítulo específico a la objeción de conciencia. No es que los anteriores códigos del 99, incluso del 92, no hablaran de ello, pero estaba disperso, ¿no? Y además, como estaba disperso, por eso la Comisión Central y la permanente y la Asamblea, perdón, de los presidentes de la OMG hicieron dos declaraciones, una de ellas en el 2009, que ya, fijaros bien, decía que hay jurisprudencia en esta declaración relativa a su ejercicio por los médicos, fundamentalmente en el caso del aborto, y decíamos en esa declaración, o decían los que en aquel momento lo redactaron, el médico puede y debe negarse a realizar prácticas médicas que vayan contra los dictados de su conciencia. Y el Código de Deontología, no lo vamos a leer todo, define la objeción de conciencia, y el reconocimiento de la objeción en el artículo 32.2 es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia del ejercicio profesional, como veis aquí. Pero no es admisible, decíamos en este mismo artículo, una objeción de conciencia colectiva o institucional. Y el artículo 34.3 del Código dice que el médico, aunque se abstenga de practicar el acto objetado, el médico objetor está obligado, en caso de urgencia, a atender a esa persona. Algunas voces críticas ha tenido estos artículos, ¿no? He traído una de ellas, en el que el área de medicina de los que se titulan o tienen el título de su organización Profesionales por la Ética, que dice que las instituciones sanitarias no pueden ejercer la objeción. Este aspecto del Código vulnera las resoluciones del Consejo de Europa y obliga a los establecimientos sanitarios con ideario y valores propios a realizar intervenciones contrarias a la ética médica, y se fuerza al médico objetor a actuar en contra de su conciencia en casos de urgencia. Voces críticas que demuestran la viveza de nuestro código actual. Vamos a perder un minuto. ¿Cómo es lo de la conciencia? ¿Qué se planteó en el Consejo de Europa? Que los profesionales por la ética dice que va un poco en contra de estos artículos que os he referido. Pues mira, la Christine McAfee, que es una diputada laborista del Parlamento Europeo, presentó en el Parlamento Europeo el aborto como un derecho universal y como tratamiento de salud, vamos, como una apendicitis casi, ¿no? Y indicaba la obligación de médicos y personal sanitario a practicar abortos. Y el informe convertía el aborto en un derecho, y la objeción de los médicos de conciencia obstaculizaba los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, e incluso establecía mecanismos de control, quiere decir, si no lo haces te puedo castigar, ¿no?
Esto fue contestado por el diputado del Partido Popular Italiano, Luca Volante, y se puso a votación, de tal manera que fue aprobada la intervención de Luca Volante y, por tanto, rechazada la de la diputada laborista inglesa por un margen de votos de 56 contra 51. ¿Y qué se aprobó en el Consejo de Europa? Se aprobó que ninguna persona, hospital o institución puede ser sometida a presiones o sufrir discriminación alguna por su rechazo a realizar, acoger, ayudar o someterse a un aborto. Es decir, dice, oye, que no se puede obligar a hospitales a hacerlo. De todas maneras, dice, hay que asegurar que los pacientes tengan acceso adecuado a la atención sanitaria prevista por la ley. Por tanto, no se aleja en absoluto las resoluciones del Consejo de Europa de nuestro código deontológico, yo diría casi al revés. Es evidente, la primera vez que sale la objeción de conciencia, de verdad, es en el artículo, en la Ley 2010 sobre el aborto, en el que específicamente se concede la objeción del aborto al médico, ¿no? Por tanto, es de agradecer, por lo menos, que ya haya un artículo, otra cosa discutible si tiene que haber algún específico tratamiento de la ley sobre la objeción de conciencia. Los artículos 55.1 y 55.2 fueron realmente discretamente conflictivos e incluso en algún momento cuestionados, ¿no? Y decimos que claramente que el médico está al servicio de preservar la vida a él confiada en cualquiera de sus estadios. Pero decimos que no exime al médico del deber de informarse sobre todas las características que puede tener o dejar de tener el realizarse o no realizarse un aborto, y el médico que legítimamente opte por la objeción de conciencia no queda eximido de informar a la mujer, etc. Por tanto, el médico debe diagnosticar, informar, aconsejar, teniendo presente lo que dice el artículo 9.1, que el médico respetará las convicciones de sus pacientes, ¿no? Y es obligación del médico objetor respetar la decisión de la gestante, no le impongan hacer cosas en contra de conciencia, y se puede admitir, como no puede ser de otra manera, en acciones directas, pero no puede desplazarse a actuaciones previas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sala contencioso administrativo, dice que la objeción no es un derecho absoluto y respalda poder decidir a la mujer, y es conforme a derecho el artículo 55 en sus apartados 1 y 2 del Código de Deontología. Me gusta mucho en el escrito del doctor Villanueva que diferencia lo que es objeción legalizada, es decir, yo objeto a la conciencia porque está legalizada, o si el Estado no reconoce este derecho y el sujeto se niega a cumplir, es la auténtica objeción no legalizada, ¿no? Y, por ejemplo, en la Ley 16/2012, que limita el acceso a la asistencia sanitaria pública, algunos autores opinan que, fijaros bien, se trata no de una objeción, sino de una desobediencia civil, porque no acata la ley, que cree injusta y contraria a su código. Pero la solución es realizar un acto caritativo, pero con financiación pública. El servidor público tiene un deber ético y legal de administrar los recursos de tal modo que produzca los mejores beneficios para todos. Pero, en cambio, sin embargo, la exclusión de colectivos que no cotizan, como los inmigrantes sin papeles, solo deja una puerta abierta al sistema sanitario, que es urgencias. Y esta atención urgente supone una contradicción con el objetivo de ahorro, porque se produce un mayor gasto. Y esto está demostrado, entre otras cosas, en estudios en Estados Unidos, porque aparecen complicaciones y más graves. Además, la atención a estos pacientes distorsiona el funcionamiento de las urgencias, pudiendo llegar a ser, por colapso, bolsas de ineficiencia. Finalmente, por todo ello, la declaración de la OMC dice que es equivocado retirar la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular. El Gobierno de España debe ofrecer soluciones que eviten a los sanitarios españoles un dilema entre la norma legal y la deontología, y decíamos, para salir mejor del paso, que las medidas anunciadas de facturación a países de origen, reconociendo que es más teórico que real, pudiera ser un alivio económico para el sistema sanitario. Por tanto, como conclusiones, la objeción de conciencia es un derecho del médico que, como tal, puede y debe ejercerlo y exigirlo, pero sin vulnerar los derechos de los pacientes, y las administraciones sanitarias deben conocer qué centros
en qué servicios hay objetores de conciencia por parte de los profesionales, cuáles temas concretos para que cumplan con obligación y responsabilidad, corrijan la situación con medidas oportunas del personal sanitario. Y me despido con nuestro Pau Casals, que cantó en la ONU la canción de la paz, y con la serenidad de estos cuadros de Ramón Casas que están en el Liceo de Barcelona, os doy las gracias por vuestra atención y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Joan, por esta magnífica ponencia, y tiene la palabra el doctor don Juan José Alién de Miranda. Ya te lo pongo yo, ya te lo pongo yo. Ya está, ya está. Sí, sí, claro. Buenas tardes a todos, a la organización por invitarme aquí, a todo el público en general. Vamos a ser breves, que tenemos poco tiempo. Volvemos a definir lo que es la objeción de conciencia, esta vez explicado por el Observatorio de Bioética y Derecho de Barcelona, como la negativa de una persona a realizar ciertos actos o a tomar parte en determinadas actividades que le ordena la ley o la autoridad competente basándose en razones de convicción moral. La objeción de conciencia está contemplada en múltiples ordenanzas, entre otras estas que ven: la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Constitución Española en su artículo 16.1, la sentencia del Tribunal Constitucional de 161 de 1987. Para resolver los dilemas legales y deontológicos que nos plantea el tema de hoy, me basaré en las siguientes leyes y artículos de nuestro Código Deontológico. La primera ley es la Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La segunda ley es la 41/2002 de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Adicionalmente, tenemos nuestro Código de Deontología Médica, que, a pesar de las críticas que ciertos grupos han hecho, ha de ser la guía de nuestra actividad diaria. Y lo que dice nuestro código deontológico, como acabamos de ver, que ha explicado el doctor Monés perfectamente, en el artículo 55 tiene un apartado 1, que el médico está al servicio de preservar la vida a él encomendada en cualquiera de sus estadios. El que una mujer decida interrumpir voluntariamente su embarazo no exime al médico del deber de informarle sobre las prestaciones sociales a las que tendría derecho, caso de proseguir su embarazo, y sobre los riesgos somáticos y psíquicos que razonablemente se puedan derivar de su decisión. El punto 2, el médico que legítimamente opte por la objeción de conciencia a la que tiene derecho no queda eximido de informar a la mujer sobre los derechos que el Estado le otorga en esta materia, ni de resolver por sí mismo, mediante ayuda de otro médico, los problemas médicos que el aborto o sus consecuencias pudieran plantear. Y el punto 3, el médico debe proporcionar a la mujer gestante información adecuada, fidedigna y completa sobre la evolución del embarazo y el desarrollo fetal. No es conforme a la ética médica negar, ocultar o manipular información para influir en la decisión de la madre sobre la continuidad de su embarazo. En base a estos fundamentos legales y deontológicos, pretendo contestar a unas preguntas que actualmente se formulan los compañeros médicos de atención primaria cuando tienen que afrontar en su consulta los casos de mujeres embarazadas que se plantean abortar. Y tras ello, suministrarles un pequeño conjunto de pautas de actuación acordes. La primera pregunta que me hago es: ante una mujer que viene a nuestra consulta planteándose abortar, ¿podemos decirle no se lo puedo hacer porque soy objetor de conciencia sin más? La respuesta para mí es no. Aquí se produce un conflicto entre el desarrollo de la libertad del profesional objetor y el de la persona que solicita una prestación que puede ser objetada por dicho profesional. Por una parte, esta reclama su derecho a ser atendida por el servicio público sanitario, en tanto los objetores se acogen al derecho a la libertad ideológica para negarse a ejecutar ciertas prácticas. Visto de otra manera, el conflicto se da entre el deber del objetor
a obedecer a su conciencia, y el de este mismo objetor, en tanto que profesional de la sanidad, a atender sus obligaciones como funcionario o empleado público. El médico de familia debería ser capaz de valorar la situación médica, social y laboral de la paciente con un embarazo. Una aproximación empática a la paciente debería permitir conversar sobre los posibles resultados de una decisión u otra, abortar, no abortar. El médico puede ofrecerle otras alternativas. Podemos preguntarle si su pareja está enterada del embarazo o si su planteamiento de abortar se debe a alguna creencia errónea, como por ejemplo, estoy embarazada y no podré tomar mi medicación para el asma, el niño saldrá con malformaciones, etc. Nada más alejado de la ética que el postulado soy objetor de conciencia y no se hable más. Creo que empezar a hablar con la paciente es la mejor de las opciones. La segunda pregunta. Entonces, ¿la objeción de conciencia del médico de familia abarca o no abarca la obligación de informar a la paciente? Es decir, ¿me puedo acoger a la objeción de conciencia para decidir no informar? Sigo pensando que la respuesta es no abarca. Prevalece siempre el deber de informar. La ley orgánica que hemos mencionado, 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, especifica: los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito. El legislador podía haber sido más explícito y aclarar lo que se entiende por profesional sanitariamente directamente implicado, como ocurrió en la Ley de Objeción de Conciencia del Servicio Militar. Y de acuerdo con el Comité de Bioética de España, pedimos una aclaración legislativa para que las distintas sentencias que van apareciendo no sean contradictorias. De todas formas, la mayoría de los profesionales del derecho interpretan que el médico de primaria no está directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que no le acoge la objeción de conciencia en cuanto a la disposición de información que la ley le adjudica. Además, el artículo 55.2 de nuestro actual Código Deontológico es taxativo en este punto. El médico que legítimamente opte por la objeción de conciencia a la que tiene derecho no queda eximido de informar a la mujer sobre los derechos que el Estado le otorga en esta materia. Una tercera pregunta: si estoy obligado por ley de deontología a informar de los servicios que el Estado otorga a la mujer que quiere abortar, siendo que yo siento repugnancia moral hacia tal servicio, ¿puedo compatibilizar de algún modo mi obligación legal con mi postura moral? La respuesta mía es que sí. Diversos médicos católicos con este mismo sentimiento y asociaciones pro vida contrarias al aborto recuerdan al médico que ninguna ley prohíbe informar a la mujer gestante de la existencia de multitud de fundaciones, asociaciones e instituciones que están dispuestas a ayudar en su maternidad. De igual forma, ninguna ley prohíbe que en la consulta se tenga a la vista información de entidades sin ánimo de lucro capaces de ayudar a la mujer embarazada. Por supuesto, también se puede entregar a la mujer información sobre las consecuencias físicas y psíquicas del aborto, o ecografías o fotografías que reflejen el desarrollo embrionario o fetal, o cómo se practica un aborto. Aunque, como recuerda el Código Deontológico, solo se proporcionará información adecuada, fidedigna y completa sobre la evolución del embarazo y el desarrollo fetal. No es conforme a la ética médica negar, ocultar o manipular información para influir en la decisión de la madre sobre la continuidad de su embarazo. También se puede colaborar con las organizaciones que trabajan en beneficio del bien común, la vida y la justicia, contribuyendo con su trabajo personal y con el apoyo moral. Asimismo, el Código de Deontología en el citado artículo destaca que el que una mujer decide interrumpir voluntariamente el embarazo no exime al médico del deber de informarle sobre las prestaciones sociales a las que tendría derecho caso de proseguir el embarazo y sobre los riesgos somáticos y psíquicos que razonablemente se puedan derivar de su decisión. El médico
que se siente objetor al aborto tiene en este punto el enganche deontológico. Y la Ley 2/2010 abunda en el parecido sentido. La mujer adoptará su decisión tras haber sido informada de todas las prestaciones, ayudas y derechos a las que puede acceder si desea continuar con el embarazo, de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo. Y una cuarta pregunta: si se presenta una complicación derivada del aborto o antes de abortar hay un problema médico que afecte a la paciente, ¿estoy obligado a atender esos problemas? La respuesta también es positiva, sí. Tanto la mencionada ley como el código deontológico son taxativos y claros a este respecto. Entonces, de la exposición de los anteriores preceptos, tanto legales como deontológicos, se pueden extraer varias sencillas y concretas pautas de actuación dirigidas al médico de atención primaria cuando se enfrenta en su consulta al dilema de una mujer que se plantea abortar. La primera, que tiene el deber de informarla. Creo que hay importantes razones para que el médico de atención primaria informe a su paciente. Conoce mejor que nadie su entorno personal, social y familiar. La paciente, que lo tiene como referente sanitario, no entendería bien que no le puede dar información sobre el problema para facilitarle la toma de decisiones. Con la información objetiva y cualificada no se puede inducir que la paciente termine interrumpiendo su embarazo. Es posible que con la información que le demos decida seguir con su embarazo. En este caso, hubiéramos perdido una ocasión de ayudar a la paciente en el sentido que nos dicta nuestra propia conciencia. La segunda, que el deber del médico de informar a la paciente abarca como mínimo los siguientes aspectos. A. Sobre las prestaciones sociales a las que tendría derecho en caso de proseguir el embarazo. B. Sobre los riesgos somáticos y psíquicos que razonablemente se puedan derivar de su decisión. C. Sobre aspectos relevantes acerca de la evolución del embarazo y el desarrollo fetal que la proporcionen información adecuada, fidedigna y completa. Ello teniendo en cuenta que no podemos, como ya hemos dicho, negar, ocultar o manipular información para influir en la decisión de la madre sobre la continuidad de su embarazo. Sobre los derechos del Estado, sobre los derechos que el Estado le otorga en esta materia también debemos informarla. Y la tercera, como médicos se nos exige dispensar tratamiento y atención médica adecuada a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción del embarazo, resolviendo bien por nosotros mismos o mediante la ayuda de otro compañero los problemas médicos que el aborto y sus consecuencias pudieran plantear. Por último, un razonamiento: creo que sería o resultaría muy conveniente realizar una guía de práctica clínica sobre la atención a la mujer embarazada que se plantea abortar, a la manera de las otras guías que tenemos, guías de diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. Buenas tardes y gracias por su atención. Muchas gracias, Juan José. Y ahora, antes de empezar con el turno de preguntas, quiero recordaros que podéis hacer cualquier pregunta y que si nos da tiempo la contestaremos aquí en la mesa, y si no, esa contestación saldrá en las conclusiones luego después de la convención. En primer lugar, la primera pregunta la va a hacer el doctor don Miguel Morgado Gómez, presidente del Colegio de Médicos de Cádiz. Buenas tardes. Desde Cádiz teníamos dos preguntas. En aras del tiempo solo vamos a formular una, la más corta. La segunda la dejaremos encima de la mesa por si tienen a bien contestarnos. Nos interesa que nos contestaran. Muchas gracias de antemano. Y va la pregunta. Cuando hablamos de objeción de conciencia, está claro que nos estamos refiriendo a un ámbito de nuestra más estricta intimidad, algo que afecta a nuestra ética personal, en este caso profesional también, y que por ende solo debe responder ante nuestra conciencia y, en los casos de creyentes, ante Dios. Pero a menudo olvidamos que es un tema regulado por la ley y que, por lo tanto, puede tener implicaciones legales. ¿Podría la mesa aclararnos cuáles son los preceptos legales que actualmente regulan este tema de la objeción de conciencia? ¿En qué caso una objeción de conciencia, siendo legítima desde el punto de vista ético, puede ser ilegal? O dicho de forma positiva, ¿en qué caso la objeción de conciencia está protegida por la ley? Muchas gracias.
Bien, buenas tardes. Aprovecho la oportunidad que me da esta pregunta, que la mesa ha considerado oportuno que fuese yo el que la contestara, para agradecer las muestras de cariño y afecto que he recibido con motivo de mi premio. Y creo que las dos ponencias que se han desarrollado han aclarado suficientemente este tema, pero la objeción de conciencia como un problema de libertad ideológica siempre será sometido a debates. Yo voy a contestar desde mi conciencia moral, que no es mejor que ninguna de los presentes en la sala. Es la mía y es la que yo decidiría. Pero en la pregunta del compañero Miguel Morgado hay una mezcla también de algo legal. Yo voy a decir algo que puede escandalizar, pero lo creo firmemente. No hay ninguna razón ética para obedecer al derecho y sí hay razones para desobedecerlo. Es decir, la norma jurídica no agota el ideal de justicia. Por encima de la norma jurídica está nuestra propia conciencia. Esto quiere decir que cuando una persona objeta, y objeta en ese acto tan digno como es el de poner por delante nuestro deber moral sobre el deber jurídico, cuando eso lo hace, lo tiene que hacer con todas las consecuencias. Yo siempre pongo como ejemplo al de Tomás Moro. Es el ejemplo más paradigmático de lo que representa una objeción de conciencia pura. Es decir, es una persona que se niega sencillamente a afirmar el acta de primacía de la Iglesia anglicana sobre Roma. Tomás Moro no quiere o no pretende derogar esa norma. Tampoco pretende que nadie la firme. Él no se mete en eso, ni tampoco da explicaciones por qué él no la quiere firmar. Solamente cuando ya ha sido condenado y ajusticiado, da las razones por las cuales él no firma eso. Entonces, en la objeción de conciencia estamos siempre ante el mismo problema. Si una persona cree que debe objetar, debe objetar. Desde el punto de vista legal, la Constitución española recoge el derecho a la libertad ideológica y dentro de ello recoge el derecho a la objeción de conciencia. Cuando la objeción de conciencia se legaliza, como ha dicho muy bien Joan Monés, entonces ya no hablamos de una objeción de conciencia, porque sería una objeción de conciencia impropia, porque aunque la objeción de conciencia es un problema ético, cuando realmente se plantea es cuando se enfrenta a la norma jurídica. Entonces realmente es un problema jurídico, porque si a mí la ley del aborto me permite objetar, ya no hay objeción que valga. Entonces no hay ninguna normativa ni que te prohíba ni que te lo permita. Como ha dicho atinadamente el Tribunal Supremo en muchos casos, es una prerrogativa que tenemos, pero que en cualquier caso el deber jurídico debe ser excusado. Hay casos en que se hace de una manera explícita y hay casos que se hará cuando se plantee. Por eso no cabe, desde mi punto de vista, una legalización de la objeción de conciencia, porque la legalización de la objeción de conciencia desde el punto de vista subjetivo es imposible, porque cada uno tiene su conciencia moral y cada uno tiene los actos que cree deben ser objetados. Y por tanto no se pueden regular, porque si se regularan, yo objetaría con eso que está regulado. Entonces, desde el punto de vista legal, la ley ahora mismo no nos ofrece esa oportunidad más que en dos casos. Uno, el servicio militar, que ya no existe, y otro, el que nos ofrece ahora mismo la Ley 2/2010. Pero en el futuro es posible que se pudieran regular otros casos, que desde mi punto de vista siempre serían insuficientes, porque siempre una persona podrá querer objetar. Entonces, desde el punto de vista legal, la pregunta que me hace no tiene una solución eficaz, porque cada uno en su momento podría desobedecer al derecho, porque eso justamente es la objeción de conciencia. Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta, que la va a hacer desde allá arriba el doctor don Ramón Ochoa Mejías, presidente del Colegio de Guadalajara. Buenas tardes, muchas gracias. Hace un mes o un mes y medio, estando en el colegio, dos compañeros fueron a decirme: tenemos un auténtico problema, Ramón. Nos dicen que no podemos atender a los sin papeles en Azuqueca. Y os lo ha dicho el coordinador. Pues sí, bien, como paga el SESCAM,
el SESCAN dice que en las horas que él te paga no los puedes atender, pero yo los quiero atender. Y yo le dije, yo no soy demasiado entendido en la materia, pero aquí tienes el colegio para atenderlo. Y me dijo, no, yo lo quiero atender en mis horas de trabajo. Y dije, tú no pretendes ser objetor, lo que pretendes tener es cara dura, reconocida y legalizada. ¿Y qué hago con las medicinas que necesita? Le dije, pues tenemos el 0,7% del presupuesto del colegio para gastarlo y hasta que dure. De manera que la solución te la estoy dando, pero sigue siendo legal en cuanto a tu contrato con el SESCAM. Esta es mi idea íntima, pero aprovechando la convención de la profesión médica, dije, qué mejor sitio para hacer esta pregunta a técnicos que de esto han meditado y entienden mucho más que yo. Esa es mi pregunta. ¿Se puede ser objetor de conciencia a costa del prójimo? Gracias. Es que quizá lo único quizá lo que tendría que decir es amén y ya está, ¿no? Pero sí, de todas maneras, es evidente que lo que tus compañeros te preguntaban se acerca mucho más a la desobediencia civil que a la objeción de conciencia. Y de hecho, sociedades científicas, como la de atención primaria que os he puesto en la diapositiva, están en contra de esto y toleran o consideran, no sé si adecuado, pero justifican un poco la objeción de conciencia. Desde el punto de vista moral yo lo entiendo perfectamente. Es decir, hay gente que se siente mal delante de esto, pero es una desobediencia civil. O sea, no podemos hablar de objeción de conciencia en este caso, ¿no? Es un aldabonazo, eso sí, los médicos que públicamente han dicho que harán objeción de conciencia en un intento de llamar la atención al Estado, al Gobierno, y en un intento también, como ha dicho la OMC, de que no se puede hacer objeción de conciencia, pero insta a la autoridad competente a decir, oiga, no es la solución del problema lo que ustedes han puesto, porque incluso el objetivo, no sé si final, pero uno de los objetivos era disminuir el gasto sanitario, que es necesario, y así hemos de decirlo claramente, pero es que no se consigue con esta digamos, prohibición de atención a los inmigrantes sin papeles y a la gente que no esté asegurada. Por tanto, no es objeción de conciencia, es un aldabonazo que intenta, conjuntamente con la declaración de la Asamblea de la OMC, hacer un cambio en esta legislación nuestra española. Muchas gracias. Vamos a pasar a la tercera pregunta, que la va a hacer la doctora doña María Inmaculada Martínez Torre, presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja. Muy buenas tardes. Sin duda, la objeción de conciencia médica genera muchísimo conflicto y posicionamientos muy encontrados y a veces irreconciliables. Se puede afirmar que hay dos bloques interpretativos, uno que dice que la objeción de conciencia puede ser alegada en cualquier momento por el médico en base al artículo 16 de la Constitución española, y otro que considera que no cabe objeción de conciencia si el legislador no la reconoce en cada caso en concreto. Esta última parece que es el criterio más respaldado por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. En este contexto jurídico-médico, ¿es aconsejable plantear una ley específica sobre la objeción de conciencia? Bueno, me toca a mí responder esta tercera pregunta. Yo creo que ya Enrique ha hablado de ello y yo nada más diré que es poco viable una regulación de la objeción de conciencia con muchos. ¿Por qué? Porque el supuesto objetado cambia rápidamente. Entonces, las nuevas tecnologías, las actividades médicas cambian muy rápidamente, los cambios en la sociedad también son frecuentes y rápidos, y entonces encorsetar toda la objeción de conciencia en un articulado de una ley, creo que no serviría. Tendríamos más problemas posiblemente que ayudas. Creo que tendrán que ser los jueces y puntualmente cada objetor y cada motivo de objeción el que se tenga que resolver puntualmente. No creo que pueda haber una ley que abarque
un mínimo siquiera, un máximo, ¿cuánto? Es muy difícil, yo lo veo muy difícil, no sé qué dirán, si podéis hablar los de la mesa, que sabéis mucho más que yo, pero es complicado. Yo lo único que me gustaría decir es que al hecho objetable se podría llegar casi a una, si no diríamos una unanimidad, sí a una gran aceptación de que el hecho objetable para mí tiene que crearte, como ha puesto en la diapositiva el profesor Monés, una indignidad, que el de ejecutarlo te creara una indignidad moral. Entonces, claro, estamos de acuerdo cuando siempre se habla de este problema, llegamos siempre a los mismos casos, es decir, el aborto, la persona que está en contra de producir un aborto es porque de hacerlo eso le crearía una indignidad moral y un remordimiento que lo arrastraría siempre. Lo mismo que vulnerar derechos de otro, por ejemplo, hacer una exploración compulsiva, hacerle algo, tratar a un paciente en contra de su voluntad. Todo aquello que supone transgredir la libertad de otro te generaría indiscutiblemente una indignidad moral. Ahora, por ejemplo, el caso que se plantea con no prestarle asistencia a unos indigentes, pues realmente ese no es un problema tuyo, ese es un problema del estado de la sociedad, y tú lo más que podrías hacer es lo que han hecho los médicos toda la vida, prestar asistencias gratuitas en su casa, e inclusive los viejos médicos hasta dándole las medicinas. Así se resolvía ese problema. Pero claro, el que tú no comulgues con una actuación del Estado, creo que a nadie le generaría una indignidad moral que le llevara realmente a sufrir en su conciencia gravemente. Entonces yo creo que el hecho objetable tiene que tener un gran contenido moral, y sobre todo el que de ejecutarlo te genere, y vuelvo a insistir, esa indignidad moral, y esos casos son muy pocos. Esos casos son muy pocos. Ahora, añado que si se legaliza, en el momento en que se legalice, como pasa con la ley del aborto, ya no es una objeción, porque la objeción te exige que haya enfrente una norma que tú transgredes. Si la norma te lo permite, ya no estamos hablando de objeción de conciencia. El objetor de conciencia tiene que sufrir las consecuencias de la objeción. Es decir, yo hago eso, lo hago porque a mi conciencia le repugna, y la sociedad me castiga, y yo asumo el castigo. Indiscutiblemente, el asumir una objeción de conciencia lleva siempre implícito una carga que el objetor tiene que soportar. Si está legalizada, no existe tal confrontamiento, y por tanto no podemos hablar de objeción. Tendríamos que hablar de una objeción legalizada impropia. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas. No. La primera pregunta es: ¿considera usted la objeción de conciencia como un derecho básico y universal del médico que con fundamento y rigor opte por ella? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. No, en desacuerdo. No, totalmente en desacuerdo. No sabe, no contesta. Ya se puede votar. Ahora. Está muy claro. Prácticamente la inmensa mayoría estamos totalmente de acuerdo. La segunda pregunta: ¿considera usted que debería promulgarse una norma legal reguladora del derecho a la objeción de conciencia a nivel estatal? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. No, en desacuerdo. No, totalmente en desacuerdo. No sabe, no contesta. Aquí estamos, así. Tercera pregunta: ¿piensa usted que aplicar la objeción de conciencia ante el Decreto Ley 16/2012, que limita la atención a ciertos colectivos, es una actitud correcta que deben de avalar los colegios médicos? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. No, en desacuerdo. No, totalmente en desacuerdo.
no sabe, no contesta. También está así, así. Ligera ventaja en desacuerdo. Cuarta pregunta. ¿Considera necesaria en la actualidad la implementación del registro de objetores? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. No en desacuerdo. No totalmente en desacuerdo. No sabe, no contesta. También hay división de opiniones. Y quinta pregunta. ¿Considera que el nuevo Código de Ética y Deontología Médica de la OMC ha supuesto un cambio positivo a la hora de abordar la objeción de conciencia? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. No en desacuerdo. No totalmente en desacuerdo. No sabe, no contesta. Y bueno, prácticamente mayoría que estamos de acuerdo, que estamos en desacuerdo, que estamos de acuerdo. Bueno, hemos llegado a la hora, teníamos 3 preguntas, esas preguntas se contestarán luego después en los resúmenes que se os entregarán a todos en los resúmenes se entregarán a todos luego después y que llegarán directamente a los colegios. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien.